No queda siempre claro qué es lo que debemos entender por investigación, cuáles son realmente los genuinos caminos que sigue el trabajo científico para producir ese resultado que se llama ciencia. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es importante volver sobre la cuestión acerca de qué se entiende exactamente por ciencia. Por el hecho de que el conocimiento científico, el discurso científico, tiene una tremenda visibilidad social, tiene un tremendo eco en las poblaciones y en las personas, y eso hace que los contenidos de ese discurso sean no solamente provisorios en cuanto a su bondad, sino altamente riesgoso en cuanto a su potencial de error o de maldad. ¿Por qué? Y porque todo mecanismo semiótico, todo mecanismo productor de significado, todo lenguaje, en la exacta medida en que significa, también puede mentir. Umberto Eco decía, a raíz de sus reflexiones sobre la semiótica en general y sobre cualquier tipo de lenguaje, que podía ser designada como la ciencia de la posibilidad de la mentira. Él decía directamente la ciencia del engaño. Y en este sentido es perfectamente posible, y esto tenemos que tenerlo en cuenta, esperar de un discurso que se proclama como científico también contenidos perversos, contenidos no científicos, no auténticamente científicos, de manera que la cuestión acerca de qué sea la ciencia, de cuáles sean sus auténticos caminos, sigue siendo una cuestión a debatir, sigue siendo una cuestión de extremada importancia. Obviamente no este es el lugar para desarrollar con amplitud los debates epistemológicos, pero sí voy a tener ocasión de por lo menos ensañarme con uno de los errores que yo creo más perniciosos en las actuales visiones que tenemos de lo que es hacer ciencia. Uno de tales errores es aquel que intenta reducir a la investigación científica a la dudosa artesanía de testear hipótesis. Pasa por ser un lugar habitualmente recorrido por los investigadores en el campo de las ciencias y de las ciencias vinculadas a lo que se llaman ciencias duras, físico-química, bioquímica, incluso la biología en ciertas versiones. Pasa por ser un lugar común cierto mandato como el siguiente: no haga filosofía, testee hipótesis, creyendo o promoviendo la imagen de que hacer ciencia, repito, es esa dudosa artesanía de, una vez que están identificados los problemas, se plantea alguna conjetura que la resuelva, no importa cuál, porque de última, si no funciona esa, ya vendrá otra, y lo fundamental es testear tantas hipótesis como aparezcan, y encontrar luego algún contexto de validación experimental o empírica que, leído adecuadamente con ciertos test de significación, después me permitan extraer ciertas conclusiones, y así marcha la ciencia. Yo creo que este es un error pernicioso por muchas razones. Confundir el trabajo de la investigación científica con la sola operación de la validez de una hipótesis, porque ella sea testeable, porque ella sea contrastable, porque ella sea susceptible de ser puesta a prueba, es una manera de desalentar una actividad que yo sí creo que pertenece al corazón mismo de la ciencia entendida plenariamente, de manera integral, que es el trabajo del descubrimiento, el trabajo del hallazgo de las hipótesis. Habitualmente se piensa, dentro del mismo error que estoy queriendo combatir, que estoy queriendo señalar, no porque no haya que testear hipótesis, porque la ciencia no es solamente eso, esto es lo que quiero significar. La ciencia no es solamente testeo de hipótesis, la ciencia no es solamente validación de las hipótesis por referencia a un medio, a una acción de contrastación empírica, sino algo más. Decía que esta manera de entender al trabajo científico como resultado del mero ensayo y error, es decir, dado un cierto problema, me pongo a ensayar diversas hipótesis y listo, es desalentar esta otra parte
que un médico expresó alguna vez con esta frase que inicialmente la puse en abstracto. La frase fue, se lo dijo a un periodista: mire, mijito, no me venga con esas cuestiones, yo no hago filosofía, yo testeo hipótesis. Repito, no voy a decir quién es, pero alguien muy, muy importante. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de esta validación o de esta consagración del método de la ciencia solo en el capítulo de los contextos de justificación o los contextos de validación? Lo que está es, en primer lugar, el ocultamiento o la devaluación del contexto de descubrimiento. Pero resulta que el contexto de descubrimiento es allí en donde se generan las ideas ricas, potentes, aquellas que realmente sean conducentes a la solución de los genuinos problemas que tiene planteada la disciplina en cuestión. Le debemos, entre otros autores, pero en particular a Charles Peirce, el haber retomado ciertas líneas que ya estaban en la historia de la ciencia, en la historia de la filosofía de la ciencia, el haber retomado la tesis de que no solamente se investiga científicamente, también hay otros métodos de investigación y quizá, y esta es la tarea que yo intento promover entre mis alumnos, concebir a la ciencia como integrándose fraternalmente, armoniosamente, cooperativamente, sinergéticamente con estos otros métodos. ¿A cuál sería él? Él se refería, entre otros métodos, al método de la intuición, eso que tiene que ver con poner el cuerpo, con ver, con palpitar, con olfatear, con sentirlo en la piel, con intuirlo. El método de la tradición, que es el de aceptar las trayectorias de aquellos maestros, de aquellas personas que tienen alguna mínima autoridad. Ese método que, sin confesarlo directamente, lo aplicamos cuando seguimos el mandato en cualquier proceso de investigación de entrevistar a informantes calificados, o entrevistar a informantes claves, o revisar bibliografía, que es un método y que es tan o más importante que este ejercicio de disparar hipótesis y después ponerse a testearlas. Y por último, el método reflexivo. Estos tres métodos, método de la tenacidad lo llama él, de la autoridad y de la reflexión, son tres métodos que están junto con el método de la ciencia en torno de esa actividad central que se llama investigación y que él, Charles Peirce, caracterizaba como eso que hacemos para buscar poner una certidumbre allí donde hay una incerteza, eso que hacemos para lograr un conocimiento allí donde hay un vacío de conocimiento, etc. Ahora, ¿qué importancia tiene para nosotros promover estos otros tres métodos, o alguno más si lo hubiera, seguramente que los hay muchos más, porque en este sentido siempre la realidad es más rica que la teoría? ¿Qué importancia tiene? Fundamentalmente hacernos cargo de que las hipótesis no son más ricas que el contenido, que los aportes informacionales, los aportes cognitivos que ellas nos hacen respecto de los problemas. Y los problemas no son más importantes, sino por referencia a la situación en la que ellos emergen como problemas y son constatados efectivamente como tales problemas. La selección de los problemas, la construcción de las hipótesis es mucho más que un momento preliminar al ejercicio de la ciencia. Está en el corazón mismo de la actividad científica, aun cuando haya cierta coquetería en los científicos, y sobre ese capítulo de cómo surgen los problemas o cómo surgen las hipótesis, ellos echen un manto de olvido y solamente se enorgullezcan de contar qué es lo que han hecho para poner la prueba y para encontrar después los hechos que la validan. Si nosotros damos un paso más allá de la tesis de Peirce y nos preguntamos, los conocimientos producidos por vía de intuición o de olfato, de pálpito, de corazonada, los conocimientos producidos por vía de tradición, los conocimientos producidos por vía de reflexión y los conocimientos producidos científicamente, ¿a qué deben su origen y su peculiaridad? ¿Cuál es la razón que les da sentido y los configura como tales métodos diferentes?
la razón principal que debiéramos aducir de manos de una filosofía o epistemología orientada en el sentido de la praxis es que en el fondo todas ellas son formas de conocimiento que tienen que ver con formas de vida que los seres humanos protagonizamos. Quiero citarles una frase que leí en las lecciones que ese gran sociólogo, epistemólogo francés daba en la Francia del siglo XIX y comienzos del XX. Me refiero a Émile Durkheim, y especialmente vinculada a esta cuestión del conocimiento y su raíz en la vida. Él escribió, y seguramente alguna vez lo dijo en sus clases, la siguiente frase: el mito es la ciencia de las sociedades primitivas en la misma manera o del mismo modo que la ciencia es el mito de las sociedades contemporáneas. Inicialmente esta frase, que suena paradójica, puede producir la apariencia de que está atacando a la ciencia y degradándola a la condición de mito, pero no es esa la intención de la frase misma, al menos no sé la intención de él porque él ya no está entre nosotros para preguntarle, pero la frase misma lo que está diciendo es: mito y ciencia son configuraciones cognitivas que cumplen una misma tarea, ser funcionales a la sociedad que las engendra y que las utiliza y que las emplea para resolver sus problemas. Y los modernos hacemos ciencia porque tiene que ver con la forma social en la cual ese conocimiento se genera. Y el mito era narrativo porque tenía que ver con las comunidades de ese momento y con las demandas y necesidades de esa praxis social. Ahora bien, si nosotros, de manos de estos grandes autores que vincularon permanentemente el conocimiento con las praxis, nos preguntamos: ¿y estos métodos, al menos estos 4 que he citado, cómo se los puede vincular con las praxis humanas? Fácilmente encontramos el hilo conductor, y es que todo lo que tenga que ver con el conocimiento perceptual está vinculado con la vida corporal, todo lo que tiene que ver con las tradiciones está vinculado con la vida comunal, todo lo que tenga que ver con la reflexión está vinculado con la vida transcomunal de las sociedades con estados y con universidades y con escuelas y con necesidad de mediatizar las diferencias de clase para integrar y producir después de las constituciones cuerpos legales que rijan nuestra acción, y esto exige el debate, exige la reflexión, exige la confrontación, etcétera. Y la ciencia tiene que ver con estas sociedades vinculadas a la industria, vinculadas al desarrollo científico-técnico y a la promoción de los desarrollos comerciales en el intercambio, etcétera. Las ciencias están fuertemente vinculadas a la innovación tecnológica, tan fuertemente vinculadas a lo que los sociólogos llaman el ámbito de las sociedades civiles, es decir, luego del Estado, ese conjunto de actividades contractuales en donde libremente el hombre se dirige a invertir sus esfuerzos allí donde crea que es más promisorio o más esperable encontrar buenos resultados. Si la ciencia tiene que ver con todo esto, entonces es absolutamente necesario que nosotros podamos integrar en la práctica científica plenaria, la que yo llamo científica plenaria, que se ocupa de la integración de todas las formas del conocimiento, el poder incorporar también para cada uno de estos momentos del conocimiento y de formas de vida el correspondiente tributo de esfuerzo para que el conocimiento resulte finalmente lo más rico posible. Entonces decía, la investigación científica no debe ser simplemente una actividad de testeo de hipótesis, no es simplemente la validación de la hipótesis lo que importa es la riqueza de la hipótesis, la pertinencia de la hipótesis, la profundidad de la hipótesis, y esto no lo regala ninguna actividad meramente intuitiva, sino largos debates, largo trabajo que, contrario a lo que este médico alguna vez exclamó, es hacer filosofía. Es realmente una cuestión de reflexión científica del más alto nivel, interrogarse acerca de los fundamentos de lo que tengo por delante. Creo que no tengo mucho más que decir, sino sacar la siguiente conclusión. Mi consejo como profesor de metodología de la investigación es que
todos los docentes que hay acá y todos los investigadores que hay acá no compren el canto de sirena de que hacer ciencia es solamente testear hipótesis. No admitan que se les imponga como mandato que para presentar un proyecto, ese proyecto solamente es digno si ha definido con precisión el problema y si ha formulado con precisión la hipótesis. No lo admitan, porque un reglamento o una regla que impone para aprobar un proyecto esa limitación está, sabiéndolo o no sabiéndolo, cercenando una de las partes más importantes del trabajo de investigación, que es la reflexión profunda, sistemática, la recuperación seria, prolija, respetuosa de los saberes implícitos en las prácticas concretas de la acción que se lleva adelante con los pacientes, recuperando aquello que realmente nos nace como resultado de nuestra larga inmersión en ese saber hacer, y con eso privándonos de todo lo que está por debajo de lo que se ve del iceberg. Si comparamos el conocimiento con un iceberg, lo que se ve como conocimiento explícito es lo menor. Por debajo subyace una masa de saberes enorme, que es el que hace flotar a este conocimiento y que nosotros estaríamos desperdiciando, estaríamos perdiendo si no lo ponemos en primerísimo lugar. Creo que la promoción de una investigación genuina pasa entonces por recuperar la confianza en aquello que nuestro saber inscripto o improntado en nuestra piel, esa que llamamos nuestro pálpito, nuestro olfato, nuestro pensarlo con las entrañas, etcétera. El saber que nos transmiten los que nos han precedido, no solamente en el discurso académico, sino que nos han precedido en la acción misma, y que son modelos y nos transfieren saber porque los vemos hacer, no porque nos lo digan, sino porque lo estamos viendo, ¿sí? Y luego, con todo eso, la actividad reflexiva, el debate, recuperar el amor a la filosofía, ¿sí? Todo esto es lo que está a la base o en la base de la identificación de buenos problemas, que es una gran tarea, quizá la tarea más importante de la investigación científica, tener buenos problemas, y luego la elección de hipótesis profundas, ricas, potentes, que valgan no solamente porque las pueda testear, sino que valgan por la cantidad de luz que echan en la comprensión de los fenómenos que tenemos por delante. Les agradezco mucho.